Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar comienzo a una nueva semana de estudios, siempre agradeciendo a Dios porque nos tiene con vida en unión de nuestras familiares. Bien, señores, el tema de estudio de esta semana para segundo BGU, paralelos A y B, C, es la mujer en Medio Oriente, Grecia y Roma. Bien. Vamos a hacer un breve paréntesis de cómo era el trato, en las mujeres en Medio Oriente, Grecia y Roma. Se trata entonces de la mujer griega y de la mujer romana. Aquí yo les he puesto un mapa mundi, donde podemos apreciar dónde es en el mapa, donde se encuentra Roma. Roma, recuerden, aquí está señalado con una flecha, ¿no? Está en verde, ya la que tiene la forma de una bota, esa es Roma. Italia con su capital Roma, y luego tenemos a los griegos, Grecia, la península, Grecia. Vamos a hacer entonces un breve análisis de cómo era el trato de la mujer griega y la mujer romana. Por lo general, las mujeres tenían un lugar muy delimitado en ambas culturas. Bien. En cuanto al poder político, en la antigua Roma y Grecia las mujeres no tenían poder político. Es decir, que en ninguna de las dos culturas podían votar ni aspirar a cargos públicos. No obstante, en Roma, aunque había mujeres libres que al haber nacido como tales, aspiraban al título de ciudadanas. En cambio, en Grecia, las mujeres no tenían ningún derecho. Estaban consideradas en el mismo nivel que los esclavos y al igual que ellos, pertenecían siempre a algún hombre. Primero a sus padres, luego a su esposo y en caso de fallecer a sus hijos. Esa era la forma política de vivir la mujer tanto en Roma como en Grecia. Seguimos. En cuanto a educación, en la antigua Roma las mujeres estudiaban durante sus primeros años de vida hasta los 12 años, igual que los varones. Por otro lado, en Grecia, en cambio, las niñas tenían una educación marcadamente diferenciada de los niños. Estaba totalmente enfocada a sus labores de madre y esposa, por lo que les enseñaban a tejer, hilar, bailar y también sobre música. Matrimonio. Cuando las mujeres romanas contraían matrimonio, obtenían una posición social superior. Pero en cambio en Grecia no gozaban de esos beneficios. Después de un previo acuerdo con su padre, el matrimonio era arreglado y la mujer dejaba de pertenecer a su padre para luego pertenecer a su marido. Eso en cuanto a maternidad. Seguimos. A ver, eso en cuanto a la maternidad de la mujer. Matrimonio. De acuerdo, no, perdón, maternidad. Las mujeres romanas y griegas estaban destinadas principalmente a la procreación, es decir, a tener sus hijos.
pero en cambio la mujer romana no era acaudalada. Entonces, si no era acaudalada, o sea, no tenía dinero, se hacía cargo de ella misma. A las mujeres les enseñaban actividades propias de la vida matrimonial. Algo muy parecido ocurría con las mujeres en Grecia. Ya, vamos a ver cuáles fueron las mujeres más destacadas en ese periodo, de tanto en Roma como en Grecia. En Roma fue conocida Hortensia. ¿Quién era Hortensia? Se destacó como una gran oradora y su discurso ante los miembros del segundo triunvirato fue memorable. Y Faustilla fue una prestamista que también tomó relevancia en Roma. En Grecia hubo también grandes mujeres, como Teano, era una matemática, esposa de Pitágoras, Agnoside, la primera médico en Grecia, Hipatia, notable matemática, y Berenice, que desafió las estrictas reglas sobre la asistencia de mujeres a eventos culturales. Eso tenemos entre las mujeres más destacadas, tanto en Roma como en Grecia. Bien, para recalcar aún más este tema, tenemos un video muy interesante que lo vamos a pasar. Grecia. La antigua Grecia es el periodo que va desde el siglo XII a.C. hasta el año 146 a.C. Es remarcable de estos años la cultura y el arte, así como la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía y la ciencia. Esta cultura tuvo un importante efecto en la historia de Europa, intentando imitarlo después en corrientes como el Renacimiento. Podemos dividir este periodo en 4 épocas importantes: la época oscura, la época arcaica, la época clásica y, por último, la época helenística. Centrémonos ahora en la mujer y en cómo vivía ésta. Para entender su posición social, estudiaremos cómo era la educación. Para el hombre, el conocimiento tenía fácil acceso, ya que era una cultura que favorecía el pensamiento racional. La mujer, sin embargo, apenas recibía educación, y la poca que le era dada se transmitía de madre a hija y se focalizaba en los cuidados de la casa, en la cocina y, en casos excepcionales, en la lectura. Es también importante considerar los aspectos legales, dado que estos afectarán de forma radical en la mujer, marcarán la desigualdad y se impondrán de manera injusta. Grecia será el lugar en el que florezca la democracia. El voto y las libertades parecían haber entrado en la vida de los ciudadanos griegos. Sin embargo, solo el 1% de los habitantes de Grecia gozarán de estos privilegios, y la mujer no estará incluida entre los privilegiados. Las mujeres estarán bajo la autoridad patriarcal de los hombres. Así, pasaban de la autoridad de su padre a la de su marido. No fue sino hasta la reforma de Solón cuando las mujeres pudieron tener derecho a heredar la propiedad de su padre, siempre y cuando no hubieran tenido algún hermano varón. En cuanto al divorcio, la sociedad no era tan retrógrada como cabía de esperar, dado que la separación sí estaba permitida. Sin embargo, tampoco era completamente justa. Si el marido tenía intención de deshacer el matrimonio, el divorcio le era posible, siempre que devolviera la dote al padre de la novia. No así si la iniciativa era de la mujer, en cuyo caso se sometería a juicio y allí se acordaría si el divorcio le era permitido o no. En mitología, la mujer era vista de forma ambigua. Por un lado, tenemos la figura de la diosa Atenea, como fuerte e inteligente, pero también tenemos la de Pandora, que atrae el mal y la desgracia a todo el universo. Cabe destacar entre las mujeres que afectaron a la literatura de este periodo la figura de Safo de Lesbos. Esta escritora perteneciente a la clase alta vivió la mayor parte de su vida en la isla de Lesbos, donde formará la casa de las servidoras de las musas.
Una escuela únicamente femenina en la que enseñará a sus discípulas a trabajar diferentes aspectos del arte. En muchos de sus poemas se interpreta que mantenía relaciones sexuales con sus discípulas. Esto la ha convertido en un icono del amor entre mujeres. De hecho, la palabra lesbiana viene de esta isla en la que ella trabajaba. Bien, señores, hemos terminado pues el video. Notamos la marcada diferencia entre la mujer tanto en Grecia como en Roma. Bien, señores, en cuanto a este tema, mando una tarea. La tarea viene a ser ya, ¿cuál es el deber? Recalque las diferencias que hubieron entre la mujer romana y la griega. Ahí pueden ustedes poner en cuanto a su matrimonio, cómo era su vida, en la política, en su religión, también podemos ver ahí la gran diferencia entre la mujer romana y griega, y mujeres que sobresalieron también tanto en Grecia como en Roma. Bien, señores, hasta aquí pues hemos visto este tema. Pues no se olviden de hacer el deber, señores. Envíen los videos que faltan y luego pues por favor, poner atención mucho y cumplimiento en sus tareas. Gracias.